que causan división. Entonces, en vez de yo discutir y debatir el punto, ¿me están escuchando, hermanos? En vez de yo discutir y debatir el punto, me gustaría presentar la evidencia bíblica legal. Entonces, ¿qué es usurpación? Usurpación es cuando una persona trata de imponer, trata de ocupar el trabajo o el oficio de una persona si no tiene permiso o no tiene los requisitos legales para ejecutarlo. Eso ocurre en la Biblia, en la Torá. Este estudio en realidad es parte de la Torá, de la Parashá de Coré, como él trató de usurpar la autoridad de Moisés y de Aarón, y lo que ocurre con la penalidad criminal de lo que se llama usurpación. Cuando yo comencé a estudiar esto, this is her phone. She's going to need it a little bit. Do you have my phone? ¿Tú tienes mi computer? Okay. Entonces, cuando empezamos las raíces hebreas, una dinámica muy interesante ocurre. Ahora el judío no sabe nada. El judío no sabe hebreo. El judío no guarda el mandamiento. El judío cambió el calendario. El judío cambió todo. Y tristemente yo pensé lo mismo en el 99, 2001 y 2002. Tenemos el deseo de querer obedecer a Dios, que arrastramos con nosotros la mentalidad del sistema religioso donde salimos. Y el problema es que no vemos la Biblia como un punto de vista legal, estamos viendo como un documento dogmático teológico. Y para mí la Torá no es un documento teológico, es una constitución de un pueblo. Tiene elementos religiosos de culto, de adoración en el templo, pero la conexión de gobierno y religión era una y la misma en aquel tiempo. Hoy la gente lo separa, y por eso es que hay caos, porque si no hay temor de Dios va a haber corrupción y opresión. ¿Okay? Entonces, en el templo había leyes de umbrales donde las personas podían entrar, donde no podían entrar, como les hablé anteriormente en la mañana acerca de los espacios sagrados de su casa. Pero tenemos que investigar cómo es que trabaja esto en el templo. ¿Ok? Can you hit the screen, Pop? Just click that screen right there so I can do it. Oh, there it is. Entonces, aunque la cerca en este modelo está muy lejos de donde debía estar, pero esta cerca era el lugar y el umbral donde un gentil podía llegar, un extranjero. ¿Ok? Los gentiles no podían cruzar ese umbral. Había un mensaje en la cual en la pared, en esa cerca, en latín y en griego, diciendo que cualquier extranjero que cruzara ese lugar tenía penalidad de muerte. ¿Ok? La Biblia habla acerca de esto cuando Pablo fue arrestado porque fue acusado que Trófimo, él llevó a Trófimo de Éfeso a cruzar el umbral de ese lugar. Obviamente, los espacios sagrados todavía eran necesarios en el primer siglo durante el templo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, en esta área está el área de las mujeres, pero también estaban los niños, estaban los hombres israelitas. Las mujeres no podían pasar a este lugar, que es el área de Israel, dentro de esa puerta. No era para minimizarlas a ustedes, sino para proteger su honor. Ya yo hablé acerca de eso también. Los levitas ahí está, se podían parar en estos escalones. ¿Usted ve estos escalones que están aquí? Ese es el área donde los levitas podían cantar. Los levitas podían poner sus pies, podían pararse en esta área. Le quitamos parte del templo para que lo puedan ver. Están los escalones aquí, la área acá. Ellos se podían parar en esta área aquí. Hombres israelitas y levitas, sacerdotes también. Pero un israelita no podía poner sus pies donde los levitas van. Los levitas no podían poner sus pies
pies aquí arriba. En este lugar solamente los sacerdotes, pero eran 13 sacerdotes nada más. No podían tener miles en esa área. Ellos tenían que ser asignados para sus trabajos todos los días. O sea, así que en el área santo de el Azagá, se llama Azagá en hebreo, el área donde trabajaban los sacerdotes, solamente 13 podían hacer trabajo en esa área a la vez. Había un orden perfecto. ¿Ok? Entonces, si me ayudan con los niños, se lo agradezco. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo es lo mismo. El tabernáculo, vemos la puerta del este y espacios sagrados. El atrio, esto se consideraría como el Azagá, el área de los sacerdotes. Es el único lugar donde podían estar. Los levitas no estaban aquí dentro. Los levitas facilitaban a la guardia alrededor del campamento. Ellos buscaban la madera, ellos buscaban los animales, ellos facilitaban en todo lo demás. Ayer hablamos de eso. ¿Ok? Ok, entonces, aquí estamos mirando hacia el oeste, el noroeste. Estoy parado aquí ahora mismo si me paro en esta esquina, estoy en el noreste, sur, norte, este, mirando hacia el oeste. La geografía del templo es sumamente importante, porque cuando estudiamos Josefo era un sacerdote, era un cohen. Josefo vio el segundo templo, estuvo en el segundo templo, posiblemente trabajó en el segundo templo como hijo de Aarón. Pero hay veces que a él se describe, por ejemplo, si usted está viendo que aquí es un nivel más bajo que en la plataforma, ¿no? Entonces, en una ocasión, Josefo, en el libro de... Tú lees en Antigüedad de los Judíos y después lees en las guerras de los judíos, y entonces aparenta que Josefo está describiendo un lugar con las dimensiones diferentes. Cuando mi maestro, él me dijo: Rico, quiero que vayas a este libro de Josefo. Y va a este libro de Josefo. Está describiendo esta área aquí. Pero cuando lo leo, yo digo, hay algo raro. Las dimensiones cambian. Y yo dije, ya yo sé. Que en un libro él está describiendo cómo se ve parado en la plataforma mirando hacia el sur. Y en el otro libro él está parado aquí abajo mirando hacia el norte. Obviamente hay una elevación de 3 codos. Entonces, ¿cómo decir? Yo estoy hablando de ustedes de este punto de vista. Yo estoy hablando con ustedes de este punto de vista, y después voy a describir la congregación para otro. Obviamente es diferente. Pero una persona que no conoce esta congregación y no conoce el púlpito o no conoce la plataforma, no va a saberlo cuando lo está leyendo. Tiene que venir aquí y verlo y decir, ahora entiendo. ¿Estamos claros, no? Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos viendo nosotros. You got the highlighter, you put in the... No, you didn't do that one, that's cool. I do? Oh, there it is. Ese marcador que está aquí. Ese es el marcador en la pared donde una persona no podía pasar que no fuera levita, sacerdote. Si un sacerdote pasaba y caminaba de aquí, si un israelita sin permiso caminaba de aquí hacia el oeste, o un levita, había penalidad para él. Quiere decir que en el templo había espacios sagrados todo el tiempo y se respetaban. Usted no podía caminar por el templo como usted quisiera. Había lugares que a lo mejor un israelita nunca podía ver. Algunos lugares que a lo mejor un levita nunca podía ver, porque solamente pertenecía a los sacerdotes. Eso es algo que para nosotros, cuando se refiere al templo, no entendemos. Pero si lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, a nuestras casas, lo podemos entender. Recuerda, el templo es la casa de Dios. Así como su casa tiene espacios sagrados, espacios comunes, y el lugar más santo que es su casa, en la cama de su marido con usted, lo mismo ocurre en el templo. Amén. Gracias, hermano. Ok. Entonces, estamos mirando ahora en la misma esquina, noreste. Estoy parado en el noreste del área de los sacerdotes, mirando hacia el sur oeste. ¿Ok? Mirando hacia el sur oeste, hacia aquí en la esquina. Esta
este altar era de 4 metros de alto. Exacto. Y era 100 pies de largo. No sé cuántos metros es. ¿Perdón? La altura del altar era 15 pies de alto, 4 metros de alto. Y de largo era más largo que este edificio. De acá más para allá. Grandísimo. ¿Ok? Entonces, en este lugar acá era donde se paraban los levitas. Aquí se llama el Ducán. Aquí se paraban los israelitas y acá dos. Entonces, claramente el orden de donde una persona puede caminar o no está delineado en las escrituras. Lo dice Éxodo 18. Los sacerdotes se encargan de ¿qué? Del altar, de la manipulación de la sangre, se encargan de algunas cosas, los levitas de otras, Israel de otras. Las fiestas, por cierto, también tienen que ver con, te voy a dar un ejemplo, vamos a número 28. Número 28, versículo 11. Salud. Me gustó por eso con ganas. En cada Rosh Hodesh Deja ese mismo. de ustedes presentarán una ofrenda quemada a Adonai que consiste en 2 novillos, un carnero y 7 corderos en su primer año y sin defecto. Ok, entonces, ese Rosh Hodesh, que es la luna nueva. Hoy día la gente tiene la costumbre de declarar la luna nueva. Ok, no hay ningún problema. El problema es que usted no puede establecer un calendario de acuerdo a su declaración de la luna nueva en Chile. La razón es porque el procedimiento bíblico, como implica tener sacrificios, los que se encargan de los espacios sagrados, de los tiempos sagrados, son los sacerdotes. Entonces el Sanedrín tenía que reunirse después que la luna fue vista, y entonces ellos decretaban que la luna es nueva. Y entonces comenzaban los sacerdotes a los sacrificios. Entonces tú no puedes declarar una luna nueva fuera de Jerusalén, sin el templo. Si lo haces, estás cometiendo usurpación, porque ese trabajo fue dado a los hijos de Aarón, porque implica sacrificios. ¿No? ¿Yes? ¿Me siguieron? ¿Seguro? Ok. Hechos capítulo 21 habla acerca de lo que es usurpación. Vamos a leer ese versículo, por favor. Hechos 21, versículo 28 al 31. Aquí se encuentra la paz. Ahí. Puede leer, por favor. Okay. Cuando estaban por cumplirse los 7 días de la promesa, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Enseguida alborotaron, perdón, voy a ir para allá, lo siento. Cuando estaban por cumplir los 7 días de la promesa, los judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Enseguida alborotaron a la gente y gritaron: israelitas, huyednos, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes anda hablando en contra de nuestro país. Ok, ¿contra de qué? ¿En contra de qué? Nuestro país. ¿Y el próximo cuál es? En contra de la ley de Ajá. ¿Y el tercero? Contra el templo. ¿Y qué le pasó? Aún los que no son judíos los han metido en el templo. No respetan ni este lugar santo. ¿Viste? Él fue acusado de hablar en contra del templo, de la Torá y del pueblo, y por no respetar el lugar santo, y por eso lo van a matar. Lo que yo le dije anteriormente: el templo donde él mora, el pueblo es la promesa de Abraham, la Torá es la constitución del pueblo, y el templo es santo. Pero nosotros lo hemos hecho y no entendemos esto, porque no entendemos la legalidad bíblica. ¿Ok? Sigan, mi hermanito. Dijeron eso porque en la ciudad habían visto a Pablo con Trófimo, que era de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la gente de la ciudad se alborotó y pronto se reunió una gran multitud, agarraron a Pablo, lo sacaron del templo y de inmediato cerraron las puertas. Ya,
Ahí tú sabes que este es el procedimiento de santidad. El protocolo de profanar un templo, cierran las puertas. Hay que purificar el lugar ahora. Serio. Porque ahora no está la transgresión no es en contra del pueblo de Israel, sino en contra del espacio sagrado, del templo. Esto ocurrió sobre 20 años después que Yeshua murió y resucitó. Si el templo fue anulado y fue abolido, como la gente dice, porque el libro de Hechos todavía está explicando esta evidencia. Este documento no hubiera sido ni necesario, pero te está explicando algo muy importante, el espacio sagrado. Sí, hermana, por favor. Cuando estaban a punto de matar a Pablo, el jefe del batallón de soldados romanos se enteró que la gente estaba alborotada. Exacto, y después Pablo no estaba diciendo yo soy romano hasta que sabía que le iban a matar. Y como él era inocente, él dijo, bueno, yo soy romano, y no podía matarlo. ¿Qué? Porque pues si tú matas a un romano, eso es una declaración de guerra en contra de César. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí unos eventos muy importantes del Nuevo Testamento que nos habla acerca de lo que es usurpación. Lo iban a matar, cerraban la puerta, lo llevaban y la apedreaban, porque profanó el espacio sagrado. ¿Por qué Yeshua nunca caminó en el lugar santísimo después que resucitó? ¿Por qué no entró al templo y dijo, sálganse, que ahora yo soy el sumo sacerdote? Yeshua nunca dijo que era un sumo sacerdote. Nunca. La función de Yeshua como un sumo sacerdote fue presentada muchos años más tarde, cuando la destrucción del templo, la carta de Hebreos escrita de Italia. Porque de allá fue donde fue la carta de Hebreos escrita, de Italia. Entonces, lo que no estoy diciendo que Yeshua no es un sumo sacerdote, está haciendo la función en el tabernáculo celestial, pero no en el terrenal. Entonces, cuando Él resucita, Yeshua nunca entró al templo, nunca usurpó la autoridad de ellos, nunca se opuso a que ellos fueran a las fiestas. Al contrario, le dijo, esperen 10 días más. Y cae el día de Pentecostés. Pablo fue a Pascua, fue a Pentecostés, fue a Sukkot. Todos guardaron las fiestas 40 años después que ellos. Pablo hizo un voto nazareno. Está terminando el voto. Porque aquí en el versículo 27 dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días de la promesa, porque se cortó el cabello, recuerden, tenía que traer ¿cuántos sacrificios? 3 por cada hombre. Él tenía que pagarle a 4 hombres más, 15 animales que tuvo que traer para ofrenda al templo, y 5 canastas de pan sin levadura. Tuvo que entrar al templo, hacer la purificación. Tiene que pasar 7 días, al 7º, al 8º día, él tiene que entrar a este edificio aquí. El voto tenía que entrar a este edificio acá. Primero él llevaba este sacrificio a la puerta aquí, a la puerta Nicanor, y después entraba en este edificio donde había el cabello que él tenía, lo tenía que poner debajo de un calderón grandísimo con fuego, en el fuego abajo. ¿Por qué Pablo está haciendo un voto que requiere el sacrificio después de Yeshua? 25 años, 26 años después. Hermanos, miren, la evidencia bíblica y la teología hoy día del sistema religioso, o el sistema religioso no se está alineando con la evidencia bíblica. Pero si no entendemos el templo, no lo vamos a ver. Si no entendemos el templo y el vocabulario de santidad y de pureza, entonces no vamos a definir estos términos y no vamos a entender lo que estamos leyendo acá. Con estos versículos, nada más se puede probar lo que es que todavía en el primer siglo existía usurpación. ¿Ok? Entonces, aquí se encuentra el templo, el Beit Hanitzot, pero el Beit Aptinas, el Beit Osrot, el Beit Hamoked, el Beit Hamitzot, el Jejal, el templo, Mitbeach, el altar, el Altará, el área de los sacerdotes, se llama el área aquí, el Nicanor, la puerta, el área de las mujeres, el edificio de la madera, el de Nazareno, de los aceites y de los leprosos. Toda esta área alrededor de esa cerca es de 500 codos por 500 codos. Es el área más santa en la montaña. Tú le puedes añadir a la pared del norte, al oeste,
al sur, siempre y cuando no cambies los 500 por 500 codos, está bien. Como decir, este edificio son 500 por 500 codos. Este es el área más santa. Toda la función ocurre acá. Tú puedes añadirle un edificio al lado, allá y arriba, siempre y cuando no cambies esto aquí. El templo era así. Quiere decir que en el tiempo de Herodes, él hizo una extensión. Le añadió al oeste, al sur y al norte. Pero él no tocó la dimensión de aquí los 500 por 500. Él remodeló en los edificios, pero no cambió la función. Porque es un lugar santo. Por cierto, Herodes nunca pudo entrar acá. Nunca se pudo sentar aquí. Este es el único lugar donde un rey de la línea de David se podía sentar. Los sacerdotes no se podían sentar allí. Nadie podía usar zapatos en el templo, nadie. Usar zapatos representaba soberanía sobre ese lugar. En el antiguo Medio Oriente, tú te removías las sandalias cuando estabas en un espacio sagrado. Por eso es que la Biblia dice, quítate las sandalias porque donde estás santo es. Representaba autoridad. Por eso los musulmanes se quitan los zapatos en sus mezquitas. Y por eso la tradición judía es de quitarse los zapatos cuando está en una sinagoga o en el día de expiación. Por cierto, en el antiguo Medio Oriente, si yo tengo tierra, esta es mi tierra, yo lo que tenía era que caminarla. Con mis sandalias, medirla. La Biblia habla acerca de eso de Abraham. Camina y mide la tierra. Y donde quiera que tus pies toquen, es tuyo. Esa es la forma que uno reclamaba bienes raíces en aquel tiempo. Entonces, si tú usas zapatos en el templo, estás diciendo que tú tienes propiedad de él. Y por eso es que se tiene que quitar los zapatos. Parte de la cultura. El judaísmo lo practica en sinagogas. Se quitan los zapatos. Tiene una raíz del templo. Pero tú lo ves en el judaísmo y tú piensas que están locos. Por eso es que hoy día hay ultra ortodoxos que cuando suben a la montaña de Jerusalén, a donde estaba el templo, ellos suben descalzos. Y cuando suben descalzos tienen que ser escoltados por policías israelíes. Porque los musulmanes ven eso y para ellos es una afrenta. Tú estás diciendo que es el Dios de Israel que tiene soberanía sobre la montaña. ¿Ok? Entonces, aquí está el mensaje de la entrada de... Se me olvidó que iba a decir. Del Soreg. Exacto, del Soreg. Y mira lo que dice, puede leerlo por favor, hermano. Ningún extranjero puede entrar dentro del antepatio y la barandilla alrededor del santuario. El que sea atrapado será culpable de su propia muerte subsecuente. Esa es la traducción que me dieron cuando hicieron eso. Ese es el mensaje que hay aquí, el mensaje que tiene acá. Nada trabaja hoy. Ok, el mensaje que tiene aquí es que si está al frente suyo, no me deja. Deme un segundito porque si no, no me deja. Ok, gracias. Ok, anyway, ya lo ven allá. Una copia, encontraron dos. Hay una en Jerusalén y otra en Turquía, en un museo en Turquía. Ok, entonces, ¿por qué Yeshua nunca entró en el templo, en el santo de los santos, en el lugar santísimo, después de la resurrección? ¿Por qué Yeshua no le dijo a sus discípulos que predicaran un nuevo sacerdocio? ¿Por qué Pablo nunca le dijo a los creyentes que eran sacerdotes en el orden de Melquisedec? Tú no encuentras eso en ningún lugar nada más que en el libro de Hebreos en referencia a Yeshua. Pero rico, primera de Pedro dice que ahora somos real sacerdocio. Vamos a primera de Pedro, por favor. Versículo 1, capítulo 1. ¿A quién es la audiencia que le está hablando? A los gentiles. Vamos a ver, pues. ¿Puede leerlo? Pedro, un apóstol de Yeshua Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, y Bitinia. ¿A quién le está hablando él? ¿A los israelitas o a los gentiles? ¿Cómo lo podemos probar? Siga leyendo el segundo y tercer versículo. Elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Ok. ¿Ser qué? Rociados. Entonces, mira qué interesante.
Pedro le está escribiendo la dispersión en Asia Menor, donde sabemos que había una gran población de judíos y israelitas que se habían sido dispersos, viven en vergüenza, viven en la dispersión, no querían regresar, y a él le está dando una carta de consuelo, diciéndoles a los dispersos, no a los gentiles, no a los chilenos, no a los puertorriqueños, no a los cubanos. La carta no fue escrita a los gentiles, fue escrita a los israelitas dispersos, expatriados. El chileno vive aquí, ¿sí? No, pero no puede estar disperso en su propio país. Es de acá, ¿no? Pero si se muda a Estados Unidos, entonces va a estar en la dispersión, aunque el chileno está viviendo allá. Pero si yo le escribo una carta a mi hermano chileno viviendo en Estados Unidos, un cubano viviendo en Australia, no se le aplica a él. Ahora, los conceptos de ese libro podemos aprender de ellos, pero nosotros no podemos usurpar una posición cuando no somos la audiencia en la cual nosotros ¿me están siguiendo? Hemos sido injertados al reino, pero no podemos usurpar la autoridad del reino. Entonces, si seguimos leyendo el capítulo, vas a ver la palabra redención. Y entonces Pablo después le dice en el capítulo 2, recuerda quiénes son ustedes. El Mesías ya vino. Hemos sido rociados. Recuérdate la manipulación de la sangre. El contexto de la sangre es de hacer que, a ver si me captaron temprano hoy. Es el que, el indicador de la conexión del convenio entre el altar y el convenio y la persona, ¿no? Han sido rociados. En otras palabras, el convenio ha sido restaurado. Ustedes no tienen que estar en la dispersión, no tienen que estar en vergüenza, no tienen que estar fuera de Israel. Regresen. Y después el capítulo dice, ¿no saben quiénes son ustedes? Esos no son cualquier persona, son un real sacerdocio, una nación santa. ¿Qué hacen ustedes viendo por allá? Pero nunca vemos primera de Pedro, quien en la audiencia, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos de ustedes han estudiado el contexto de primera de Pedro en el contexto cultural de honor y vergüenza? ¿Ok? ¿Tuvo un poquito de sentido ya? Amén. Honor y vergüenza son los temas principales del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Después dice, si tú lees Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca y yo dice, no serás avergonzado más tarde. Para un romano o una persona del Imperio Romano, saber que tiene honor y no ser avergonzado era algo espectacular. ¿Okay? Pero si no entendemos honor y vergüenza, no lo vamos a ver. Por eso la Biblia comienza con Adán. Mientras está en la presencia del Eterno, no está avergonzado de su desnudez. Pero cuando peca, se dio cuenta que estaba desnudo. Por eso que en la Biblia, la desnudez equivale a una persona fuera del convenio. No tiene cobertura, está desnudo. Por eso es que en el Antiguo Medio Oriente, cuando una persona era cautiva, exacto, lo desnudaban, le amarraban los pies y se iba caminando desnudo entre medio de todos los pueblos, de acá hasta donde tenían que llevarlo. ¡Qué vergüenza! Porque ellos se suponían que fueran las imágenes del Dios que ellos servían. Y el cautivo quiere decir que el Dios de ellos no tiene poder. ¿Los romanos desnudaban a sus víctimas para crucificar? Sí, para avergonzarlos. Porque era lo peor. Peor muerte, la crucifixión, el estigma para la familia y la vergüenza. Peor era la vergüenza. Tú preferías morir en honor que morir en vergüenza, o que vivir en vergüenza. Porque por lo menos morir en honor se recordaba en tu memoria, pero vivir en vergüenza y morir en vergüenza, mira, tuyo y tu familia para siempre va a ser reconocido como la gente de vergüenza. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo puede el nuevo templo ser contaminado por el antimesías? Esta es la herejía que está caminando por ahí, y lo puedo decir en confianza. No, que el próximo templo es del anticristo. Por favor. Entonces una pregunta, si el anticristo si el templo está profanado por el anticristo, perdón, si el templo ya es profanado porque no es de Dios, ¿cómo el anticristo puede profanarlo? Para profanar algo tiene que ser santificado primero. Vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 1 al 5, por favor.
Ese es el milenio. ¿Están pasando bien? Sí. 44. Ezequiel 44. Sí. Luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario que miraba al oriente. Estaba cerrada. Y me dijo Adonai, esta puerta estará cerrada. No servirá ni hombre alguno entrará por ella, porque Adonai, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, José el príncipe se sentará allí para comer pan delante de Adonai. Viste que el príncipe se sentará allí, pero no en un lugar santo, no en un lugar santísimo, sino en el área norte del altar a comer el pan. Dime. Entrará por el pórtico de la puerta y por ese mismo camino saldrá. Y me condujo por la entrada del norte delante de la casa y miré, y aquí la gloria de Adonai. Oh, hay aquí la gloria de Adonai. Pero si es un templo profano, ¿cómo la gloria de Dios puede estar allí? La palabra gloria en hebreo es kavod. La palabra kavod es honor. El honor de Adonai. En el griego es la palabra doxa. ¿Ok? Kavod. Es interesante. Entonces, ¿cómo es? Por eso cuando se lee la Torah, en cualquier sinagoga tradicional, cuando se hace Yavot, que se levante esta persona para venir a la Torah, todo el mundo dice kavod, honor para leer Torah. Esa es la liturgia tradicional. Sigue leyendo. He aquí la gloria de Adonai había llenado la casa de Adonai y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Adonai, hijo de hombre, considera bien, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Adonai. ¿La casa de quién? De Adonai. No dice de la tibesía en ningún lado, pero alguien se inventó esa ley. Y todas sus leyes. Considera bien la entrada de la casa y cada salida del santuario. Está bien así, gracias. Entonces, ¿cómo puede el nuevo templo ser contaminado por la antimesía si el sacerdocio levítico no está en función? En otras palabras, la gente dice que el templo que va a ser construido, que no es legítimo, porque muchos no creen en Yeshua. Voy a cambiar, olvídate esa pregunta, quiero hacer algo diferente. Lo otro que están diciendo hoy día, que si los sacerdotes no creen en Yeshua, no es válido. Ok. El mandamiento para Aarón, cuando él fue ungido para su oficio, la condición era que creían en Yeshua. ¿Verdad que no? Es como decir, yo no puedo ir al doctor, porque si él no cree en Yeshua, entonces no es válido. Hermano, mira, voy a decir algo. La gente se inventa cuantas cosas. Porque en ningún lugar dice que un sacerdote tiene que creer en Yeshua para ejercer su oficio en el templo de Dios. Ahora, que yo quiero que todos crean en el Mesías, obvio. En Hechos capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver. O 6, 7, pues 7, 6. Dios habló así: tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años. ¿Qué yo dije? Yo dije de hecho, ¿verdad? Ah, ok. Entonces 6, 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, un gran número de sacerdotes obedecían a la fe, pero ningunos abandonaron el sacerdocio después que eso ocurrió. Porque eso ocurrió en el capítulo 6. Obviamente Cornelio todavía no había sido integrado al reino. Cornelio ocurrió 10 años después que Yeshua murió y resucitó. Entonces todos esos sacerdotes creyeron en Yeshua y continuaron haciendo su trabajo por 40 años hasta la destrucción del templo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible que el templo fue abolido y los sacrificios abolidos cuando el mismo Nuevo Testamento te dice que muchos sacerdotes aceptaron el Evangelio y no dice que dejaron de trabajar en el tabernáculo, en el templo? Después Pablo tuvo que subir a Jerusalén a las fiestas, hizo un voto nazareno. Entonces, hermanos, honestamente, la información no está siendo compartida en el contexto que se merece. Ok, continuamos.
Entonces, sí. En 3 lugares los sacerdotes guardaban la guardia en el templo. En el Beit Abdinas, en el edificio número 1, el Beit Hanitzot en el número 2 y el Beit Hamoket en el número 3. ¿Por qué no el número 4? Porque en el número 4, el edificio número 4 allí era ¿cómo se dice? Donde la guardia estaba. Todos estaban allí. Entonces tú no vas a poner guardia donde están todos los guardias. ¿Qué? Pero recuerda que había 24 órdenes de seguridad en el templo. 3 de ellos eran sacerdotes y 21 levitas. Pregunta, ¿por qué 3 sacerdotes y 21 levitas? Porque los levitas no podían entrar en los lugares de alta santidad. Los sacerdotes sí. ¿Me están siguiendo? ¿Están cansados? Yo sí. ¿Ok? ¿Quiere decir? Sí, seguro. Sacaban la espada, te cortaban el cuello rápido. Sí, eso de que no se defendía, eso no. En Israel, Pinjas, imagínate. Sí, ellos estaban muy elevados en lo que era defensa personal. Yo pensé que me estaban mirando. Me emocioné por eso. Entonces, Ezequiel 44, versículos 23 y 24. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo santo y profano y habilitarlos para reconocer entre lo limpio e inmundo. Serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a mis estatutos. En todas mis festividades designadas guardarán mis mandamientos y regulaciones y guardarán mis Shabbatot Kadashim. Esto está hablando de los sacerdotes. Se supone que te enseñen todo lo que es limpio e inmundo, lo que es santo y profano. Entonces, se supone que ellos también sean los jueces. ¿Ok? ¿Estamos claros, no? Números capítulo 18, versículo 1, 2 y el 19. Quiero que pongan atención a quien el Eterno le dio el honor y la responsabilidad de tener todo tipo de responsabilidad acerca del templo. ¿Ok? Adonai dijo a tú, tus hijos y la línea familiar de tu padre serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar de Kadosh. Tú y tus hijos contigo serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el servicio como Kohanim. Como sacerdote, ¿ok? Para allí. Quiere decir que si usted, recuérdate que el versículo anterior nos dice que ellos, lee el versículo 15 del capítulo 44, por favor. El versículo 15 del capítulo 44. Alguien que lo busque rápido. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, Ok, los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Hay personas que están enseñando acerca del orden de Melquisedec, utilizando ese versículo para decir que eso significa Melquisedec. Cuando el texto te dice los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han estudiado la genealogía de Aarón? Ese está de la de Aarón. Pero ¿cuántos han estudiado la genealogía de Aarón? ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. Está Leví, está Merari, Kohat, Gerson. De Kohat sale Amram y otro hermano de él. Amram tiene buen maestro, yo. Tiene buen maestro usted. Ese tipo, ¿quién se la vale? Es que entonces tiene Amram. Yo me siento tan feliz visitar un lugar y de repente empiezo a enseñar y hay personas que me dan la oportunidad de escucharme y después empiezan a decir las respuestas. Es una gran satisfacción saber que a veces yo estoy estudiando, digo las cosas y literalmente yo a veces me estoy enseñando y digo, la gente está escuchando esto, porque me siento tan solo detrás de una cámara. Entonces el oír personas así como mi hermana que de repente lo dicen como que wow, por lo menos uno, ¿verdad? Y eso me motiva a mí a continuar y quiero dar gracias por
por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Está Amram. Amram tiene a Aarón, tiene a Miriam y tiene a... se me olvidó el nombre. Moisés. Entonces está Aarón, Moisés y Miriam. De Aarón provienen ¿quién? Eliú, Abiú, Eliezer y Tamar. Dos mueren. Eliezer y Tamar, los hijos de Aarón. Ok, tú tienes Aarón, a ver, Eliezer y Tamar. Aarón. Después tienes después tienes a su papá, que se llama Amram. Después Amram está Coat y después está Leví. Sigue. Pero hay otros hermanos. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Ok? Entonces, de ahí, de esos dos hijos, está Eliezer y está Itamar. La línea original era de Itamar para el sumo sacerdocio. Está Eli en la Biblia, y ellos profanaron el tabernáculo con pecado moral en el tiempo de Shiloh. ¿Ok? Después, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, Abiatar era un sumo sacerdote y Sadoc era un sumo sacerdote. ¿Por qué había dos sumos sacerdotes allí? Se supone que haya uno. Porque el arca del pacto estaba en un lugar y el tabernáculo estaba en Gibeón, como a 2 millas, como a 3 kilómetros norte de Jerusalén. Entonces tú no puedes dejar los dos sin un sumo sacerdote. Entonces, en el tiempo de David, Adonijah quiso causar traición y usurpó el reinado de David y se declaró por Abiatar, descendiente de Itamar, descendiente de Aarón, descendiente de Amram. ¿Me está viendo ahora? Pues él usurpó la autoridad de su hermano. Adonijah quiso ser rey sobre Salomón. Abiatar vino y ungió a Adonijah. Pero Sadoc, que es hijo de Eliezer, que es hijo de Aarón, que es hijo de Amram, ¿está siguiendo? Él se mantuvo fiel a David. Y como David fue puesto en esa posición por el Eterno, esa fidelidad, pues entonces desde ese momento en adelante, el Eterno le cambió el sacerdocio, que viene de la misma línea, de la misma familia. ¿Ok? El Eterno dijo, ok, va a ser ahora de Sadoc. Sadoc es descendiente de Pinhas. Pinhas eran los que guardaban la guardia del templo. Primera Crónicas 9, vamos allá. Primera Crónicas 9, que vaya allá. Versículo no recuerdo. Primera Crónicas 9, a ver si lo consigo rapidito. Tengo 1 hora, tengo que avanzar. Leemos solamente. No, dame un segundo, estoy buscando. Ok, el versículo 20 en adelante, ¿puedes? No, el versículo 19. Salum, Ben Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando los accesorios de la tienda como sus padres habían guardado la entrada del campamento de Adonai. Ajá, ¿ves? Entonces ellos tenían el trabajo. Coré tenía el trabajo de mover los utensilios del lugar santísimo. Ellos no podían verlo, no podían cubrirlo, pero lo cargaban. Coré quería el trabajo de Moisés y de Aarón. Entonces el Eterno no le quitó su trabajo a los hijos de Coré, sino que le quitó el honor. En vez de guardar ahora y cargar los utensilios más santos, ahora va a hacer la guardia del templo. El Eterno no te tira al lado si tú cometes un error. El Eterno te va a utilizar, pero no en el mismo lugar que antes. ¿Ok? Entonces, sígale el próximo versículo, por favor. En el tiempo antiguo, Fineas Ben Eleazar había sido príncipe de ellos y Adonai estuvo con él. Ok, ¿príncipe de quién? De los guardias del templo. Pero por el pecado que ocurrió con Coré, se cambió. El Eterno hizo un convenio y le dio el trabajo a él. En el tiempo de David,
Entonces ahora Sadoc le fue fiel, como Fineas le fue fiel a Dios. Y Dios dijo, ok, estos tipos son fieles. Entonces tú, en vez de en vez de Abiatar, ahora ustedes van a ser la línea de sacerdotes, porque provienen de Aarón. No viene de otro hermano. ¿Me está siguiendo? Es legal. Solo para entender la línea de Aarón. Tenemos tiempo de tanto debate y tantas cosas locas que la gente se pone a investigar que son fuera del contexto bíblico. La gente se entretiene de cuanta loquera por allá. Una conspiración, ¡pum! Y lo que mañana se acaba el mundo, por allá voy. Cuando tanto que aprender acerca de nuestra vida espiritual aquí. Dejemos de vivir con miedo. El mundo no se va a acabar. El mundo va a ser restaurado. Pero tiene que haber caos antes de la restauración. Prepárese hoy día en su testimonio, porque el caos va a venir. No sabemos cuándo. Cuando venga, no pierda fe. Porque así como va a haber caos, va a haber orden. Amén. Y usted va a ser los testigos del orden de Dios. Amén. Ok, continuamos. ¿Tiene sentido, no? Amén. Ok. Siga ahora el número 18, versículo 2. Okay. Pero traerás a tus hermanos a la tribu de Leví junto con ustedes para que trabajen junto contigo y te ayuden. Tú y tus hijos contigo cuando estén allí delante del tabernáculo del testimonio. Ok, entonces, mira qué interesante. Si ellos tienen toda la responsabilidad del tabernáculo y del templo, ¿sí? Ellos cargan la responsabilidad. Quiere decir que si usted, como ellos se le dio el honor de todas las cosas santas, de lo puro, impuro, lo santo, profano, de los Shabbats y las fiestas ordenadas, ¿no? Eso es lo que dice. Mira lo que dice el versículo 24. ¿Cuál es el versículo 24? Serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a rendirán decisiones, porque ellos son sacerdotes, tienen la jurisdicción de establecer, de rendir decisiones judiciales de acuerdo a la santidad del templo y de la Torah. Ok, continúa. En todas mis festividades designadas guardarán mis mandamientos y regulaciones. Ok, ¿a quién se le dio la autoridad de todas las fiestas? ¿A quién? A los hijos de Aarón. ¿Me están captando? Ok, entonces, si ellos tienen la responsabilidad de todas las fiestas, de los santos y los profanos, y después usted dice y no respeta la autoridad que Dios le dio a ellos, y usted declara las fiestas, y usted no es hijo de Aarón, y toda la congregación lo sigue a usted, usted carga la sangre de toda la congregación, porque está usurpando una posición que Dios no le dio. Y la gente se enoja conmigo todo el tiempo. Cuando yo enseño esto no le gusta, porque no queremos orden, queremos hacer lo que queremos hacer. Llegamos a raíces hebreas y queremos cambiarlo todo. Eso fue lo que aprendimos en el sistema religioso, familia. El sistema religioso se cambiaron las fiestas, se cambiaron los días sagrados. Israel, olvídate del sistema religioso. Israel, la tribu del norte, cambió la fiesta del séptimo mes al octavo. Jeroboam, ¿no? En lugar de Jerusalén a Betel y Teldán, cambió el sacerdocio a cualquier persona en el reino del norte. Olvídate de la iglesia católica, vamos a enfocarnos en Israel. Ok, entonces venimos a las raíces hebreas. No, yo soy Efraín, yo soy la tribu del norte. Perfecto, estás actuando exactamente como Efraín. Cambia los calendarios, cambia las fiestas, cambia la liturgia, cambia el sacerdocio. Bienvenido a la dispersión. Eso no garantiza más dispersión. Eso causó la dispersión de Israel y va a continuar nosotros nuestra dispersión si seguimos lo mismo. Y esto no es pelea de quién es más importante que otro, porque con mucha responsabilidad, claramente, viene mucho. En otras palabras, ¿usted quiere ser sacerdote? No hay ningún problema. Yo voy a tomar 3 pasos hacia atrás, ¡pum!, y lo voy a dejar que camine solito, porque usted va a estar cargando la sangre de medio mundo cada vez que la persona lo sigue a usted. Usted no siga a un líder por carisma. Usted siga a un líder porque tiene el corazón de guiarlo al corazón del Eterno. La carisma se acaba. Pero siga a un líder que tenga el corazón de llevarlos a ustedes a hacer lo correcto,
aunque a usted no le guste ese líder. El líder verdadero no le interesa que la gente lo quiera. El líder verdadero lo que quiere es que usted respete al rey. Amén. Y yo lo que quiero es que usted respeten a mi rey. Sus espacios sagrados, su liturgia, su forma de venir delante de él. Si no les caigo bien, no me interesa. Oren por mí, que me ponga más lindo en el futuro. Pero si no les caigo bien o digo algo que no les gusta, yo espero que lo haga sin arrogancia, sin ser pedante, pues esa no es mi intención. Yo lo que quiero es que usted cuando lea la Biblia lo pueda entender y que se sienta más allegada a Él y que entienda cómo orarle a mi rey, cómo recibir la misericordia y la justicia de mi rey y cómo sentirse dentro del reino de mi rey. Y cuando estemos llegando ya en la era mesiánica y los eventos se estén desarrollando de que el altar va a ser construido, gracias Baruch Hashem, que ahora mi rey va a regresar pronto, enviará a su hijo para que reine sobre nosotros. Y entonces cuando lleguemos a ese lugar sabemos por dónde caminar, sabemos qué hacer, sabemos qué decir, sabemos cómo postrarnos. Imagínate que nosotros hagamos un buen trabajo educando a otros y lleguemos al reino y tú ves una persona que tú tuviste el honor de compartir estos principios y esa persona llega con reverencia, con honor, con temor bueno, y cuando llega un momento él hace lo correcto que tú compartiste con él y se postra en el momento correcto y hace el protocolo correcto y tú dices gracias Padre porque tú tienes el privilegio de compartir con alguien como honrarte a ti. No para yo decir yo le enseñé, mira qué inteligente soy, no, porque si usted no lo hace bien cargamos toda la culpa. La vergüenza de uno nos aplica a todos. Y yo quiero que aprendamos a honrar al rey. Amén. No importa quién sea, todos lo vamos a hacer uno, como un pueblo. ¿Amén? Ok, entonces, seguimos. Esto quiero leer. Estatus de los levitas. Ellos, haz que se acerquen la tribu de Leví y asígnalos a Aarón, el sacerdote, para que ellos lo puedan ayudar. Los levitas tenían un trabajo importante. Número 2, él ha tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito. Y esto es algo que quiero estar claro y volvemos de nuevo. Efraín dice, la primogenitura, somos los primogénitos. No, la primogenitura fue dada a José, se la dieron después a Efraín. Pero Efraín introdujo de idolatría. ¿Entiendes? Eso fue más tarde. Pero sabemos que en el monte Sinaí hubo una desobediencia del convenio. Y cuando hubo la desobediencia del convenio y la adoración al becerro de oro, entonces los levitas se le dio ahora a ellos el honor del sacerdocio. Y por eso que está la redención del primogénito. La redención del primogénito es porque hay una ley que se estableció que había. Pero por el pecado del becerro de oro, ahora el Eterno se lo dio a los levitas. Para que ellos puedan ser primogénitos, hay una redención. Entonces, ¿me está viendo? ¿Me está siguiendo? Ok, entonces, los levitas ahora toman el lugar de todos los primogénitos. Nadie puede decir que somos primogénitos. Ok, nosotros. No podemos usurpar algo que Dios se lo dio a los levitas. Pero somos parte del reino. Somos parte de Israel. Estamos hablando de algo específico, ¿ok? Dice, los levitas comenzaban el servicio a la edad de 25, entrenándolos hasta la edad de 30 cuando comenzaban, y había un retiro a los 50. Los levitas, el sumo sacerdote iba hasta que moría, ¿ok? Los levitas estaban consagrados para transportar el arca. Sabemos eso. Nadie excepto los levitas podía transportar el arca. Se nombraron ciertos levitas para servir delante del arca. Los levitas removieron el arca de Adonai y la caja que estaba allí con ella. Los levitas se lo refirieron, ok, seguimos. Moisés tomó los vagones, quiere decir que todo el mundo tenía un trabajo, ¿sí o no? Ok, perfecto. Tengo una carta que yo hablé con un amigo mío que se llama Francisco Radisson. Él va a la congregación de Walter, él es un abogado de ley criminal. Entonces, cuando yo fui a la congregación de Walter la primera vez, él estaba sentado al frente. Y yo pregunté, ¿hay algún abogado acá? Y ese día había 3. Y para mí, cuando hay un abogado en la audiencia, a mí me gusta, porque yo comienzo a presentar la Torá como una constitución y ley, y ellos entienden eso. Él lo captó. Y él mismo me decía, dice, cuando yo estaba en la escuela de leyes,
como él se crió en la iglesia, él recordaba los mandamientos en Éxodo y Levítico. Él decía, y las leyes que yo estaba estudiando se alineaban perfectamente con eso. Pero cuando iba a la iglesia me decían otra cosa. Entonces pues él siguió con la dogma. Pero cuando yo comencé con la Constitución, él le gustó. Entonces yo le dije, necesito tu ayuda. Yo necesito que me ayudes con un caso bíblico, pero lo vamos a ver desde el punto de vista legal nada más. Usurpación. Yo le dije, quiero que estudies Levítico este y esto, Números esto y esto, Ezequiel este y este, y lo vamos a comparar con Hechos capítulo 15 y lo que sea, como un precedente legal. Y me dijo, ok, perfecto. Entonces él escribe esta carta en referencia a lo que se llama usurpación, basado en el evento con Coré. Yo le dije, estudiate el Parashá Kobá y me das a mí tu evaluación legal, no teológica, no espiritual, legal, como un abogado. Y esto fue lo que contestó. En Números capítulo 18, lo siguiente fue establecido por Aarón. Y él citó Números 18, que ya lo hemos oído, ¿verdad que sí? Ok. Dice, en Números 19, Coré reunió todos los grupos que estaban contra él a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Adonai apareció a la asamblea. Dice Rico, como sabemos, esto viene a la rebelión de Coré y los hijos de Rubén. Mira qué interesante. Coré reclutó a lo que era el primogénito que avergonzó a su padre. Al que se suponía que fuera el primogénito de la familia, él reclutó. Pastores, líderes, esto le va a ocurrir a ustedes siempre. Cuando una persona se va a rebelar en contra suya, va a reclutar la persona que está infeliz en la congregación. Sí, el que siempre busca falta, el que siempre se queja. Siempre ocurre. Si tú entiendes estas cosas, vas a poderlo ver a una milla, a 2 kilómetros. Oh, ya viene el problema por allá. Sí, porque cuando se empiezan a quejar, pastor, pero usted no sabe lo que está hablando, de que si esto. No, mire, que yo puedo enseñar, pastor, déme oportunidad. Y después y después dice, hay otro más que está infeliz. Mira que. Y empieza a reclutar personas. Esto es un principio que lo vas a ver no solamente en la Biblia, pero en tu congregación. Amén. Y cuando el templo te enseña esto, y tú sabes qué hacer con una persona que usurpa. Mire, uno va en la carretera, en la autopista, vamos a la autopista, porque usted maneja muy bien aquí en la carretera. Pero en la autopista, estaba echando broma yo, Latinoamérica todo el mundo es el hoyo, yo voy bien rápido también, no sé qué hacer, pero sigo por ahí. Okay. En la autopista, siempre y cuando te mantengas en tu línea, no hay caos ni accidentes. Generalmente, si tú quieres entrar a la otra línea, al otro carril, tienes que pedir permiso, mirar si te dejan o no, y después seguro y no hay caos. Ok, te vas a salir de la autopista, haz lo mismo, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurre? Que usted está manejando tranquilito y viene una persona y después pone los frenos. Se llama road rage. La gente pelea en la calle por eso. ¿Ok? Porque usurpó el lugar donde tú estás sin el permiso. Interesante que la autopista te enseña lo que ocurre en congregaciones. Si tú te mantienes en tu carril con el don que Dios te ha dado y él se mantiene en su carril con el don que Dios le ha dado, no hay ningún problema. El problema ocurre cuando él quiere hacer su trabajo y usted deje. Y usted no fue sancionado a hacer el trabajo de nuevo, sino el que Dios le dio. ¿Sí? Es un amén nada más. Amén. Ya puedo seguir, ya me enojé. Ok, dice Coré y los hijos de Rubén que se levantaron contra Moisés y el sacerdocio levítico. Ellos usurparon el ministerio. Dice en Números 16:10, dice, léanlo conmigo. Él los ha traído cerca y todos sus hermanos, los hijos de. Y mira lo que dice, ahora quieren el oficio de sacerdote también. En otras palabras, aquí le está diciendo, el Eterno los trajo a ustedes para ayudar. Y ahora tú quieres el trabajo que Dios le dio. ¿Que Dios le dio qué? ¿Qué hizo Moisés cuando esto ocurrió? ¿Cuál fue la reacción que él tuvo cuando escuchó de esto que estaba ocurriendo? ¿Por qué se postró?
porque tenía miedo, se fue corriendo. No, porque él sabía que ahora no pecaron contra Moisés ni Aarón, pecaron con el que los puso a ellos allí. Pelearon con Dios. Mal. Cuando tú usurpas la posición de tu pastor y tú no eres llamado o llamada para ser pastor o pastora, tú cometes un pecado contra Dios, porque generalmente el Eterno te llama para dirigir. Y tú sabes quién es llamado, quién no es llamado, basado en su testimonio y basado en cómo hace y sigue la Biblia. La gente dice, no, qué rico, tú no sabes que estoy creciendo. No hay problema. Yo estuve en un evento que yo enseñé de justicia y bondad. Estuve 2 horas enseñando, me dieron 2 horas y media para enseñar de este tema. Enseñé de este tema. Hubo un señor que ya tristemente murió. Y el señor no era mala persona. Pero él, lo único que le interesaba era el nombre sagrado. Si no pronuncia el nombre sagrado, no le salva. No, literalmente. ¿Ok? Él pensaba, si no pronunciaba yo le va y no le salvo. Y yo enseño acerca de ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda. Bratzka estuvo conmigo ese día y se levantó y le digo, de verdad, como quien dice, no aprendiste nada. ¿Okay? Y cuando termino el tema, él se levanta. Y como ya yo lo conozco, empieza a hablar acerca del nombre sagrado para salvación. Y yo le dije, ¿cómo? Anyway, se acabó eso. Después estoy aquí hablando con una persona y él viene donde mí y me retó al frente de todo el mundo. Y yo le digo, me llamó pagano porque yo no estoy pronunciando el nombre. Y yo, como soy tan buena gente siempre, y nunca me enojo. Y cada vez que iba a ese lugar, él es bien buena persona, pero siempre le gusta retar. Y yo iba para Sudáfrica. Y yo vine y le dije, ya después pedí perdón. Yo le dije, ¿tú crees que tú eres llamado? Porque tú sabes y tú crees que piensas que es el nombre. Me quité los zapatos, busqué mi pasaporte y le di mi zapato y le di el pasaporte. Porque tú no te pones mi zapato y vas a Sudáfrica a ver cuánto tiempo tú vas a durar allí. Y yo le dije, ¿tú estás seguro que estás llamado? Porque el mensaje que estás trayendo lo que es una piedra de tropiezo para la gente que quiere aprender del rey. A veces la gente no entiende y están más preocupados, están correctos de ser parte, de ser partícipe, de elevar el honor del reino, para que la persona pueda ver la justicia de Dios. Si la salvación depende por la pronunciación del nombre, todos vamos para el infierno. Porque no depende la salvación para la pronunciación del nombre. ¿Me sigue? Amén. Salvación es un don que Dios nos ha dado. Hacerlo más de lo que es una afrenta a la autoridad de Dios. ¿Me está siguiendo? Y yo estoy dispuesto a ir a cualquier lugar del mundo a compartir, y no lo sé todo y sigo aprendiendo. Y tengo maestros y estudio, porque yo entiendo que tengo que seguir aprendiendo. Yo entiendo que todavía soy un estudiante, pero a veces las personas quieren estar tan correctas que usurpan la autoridad de otros. Miren, yo tengo amigos que son líderes, que son muy buenos y tienen su gran talento y su don, y nos llevamos bien porque todos nos mantenemos en nuestro carril. Walter y yo somos mejores amigos. Él es un gran maestro y un mejor pastor. Él sabe delegar, él sabe lidiar, tiene la paciencia, tiene ese don de bregar, lidiar con las personas, y tiene una gran congregación en Puerto Rico y lo aman. Él es fuerte y cariñoso, él entiende, él lo es todo, lo hace muy bien. Yo no tengo ese talento todavía. ¿Usted sabe cómo el Eterno me está entrenando? Para mi próximo paso, cuando ya no pueda viajar, Él permite que yo lleve gente a la tierra por 15 días a la vez. No creo que te soporten más de 15 días, Rico. Vamos a empezar con 15 días. ¿Ok? En 15 días tú llegas a conocer todo. Lo bueno, lo malo. Porque los judíos a veces sacan a uno. Los árabes peor. ¿Me entiendes? Entonces uno va y aprende a lidiar con la gente, aprende a tratarlos con dignidad y el carácter y el honor que merecen por la inversión que han hecho. Y uno se desvela para que ellos disfruten la tierra. Y estoy aprendiendo que, wow, no es el conocimiento, a veces sentarnos a comer juntos y hablar y preguntar cómo está y todo eso es más importante que un estudio de 3 horas. ¿Me está siguiendo? El compartir. Por ejemplo, yo iba caminando el otro día, el viernes en la mañana, en una de las carreteras por acá, no sé dónde estaba. Y el caballero Eric aquí me viene detrás de mí y me dice, Rico. Y yo no conozco a nadie aquí, por lo menos caminando por la carretera. Y yo digo, ¿de defensa personal?
Y dice, no, de Torah. Que yo venía de una clase de defensa personal. Y interesante que no lo conocía, ¿verdad? Pero estuvo dispuesto a llevarme a encontrarme con mi familia y hablar conmigo. Ese tiempo contigo para mí fue muy valioso, porque no tuviste que hacer eso, ¿entiendes? Y extendiste una amistad con alguien que no conoce, solo para que yo estuviera bien, me encontrara con mi familia. Cositas pequeñas, o sea, que va más allá. Entonces el Eterno nos está entrenando para uno poder llegar al próximo llamado, cuando ya yo no pueda viajar como estoy haciéndolo ahora. Pero tengo que ser abierto para eso. Pero los amigos míos tenemos unos carriles que nos mantenemos en ellos. Tenemos unos llamados diferentes, pero con el propósito de levantar el reino de Elohim. Amén. Entonces yo no tengo problema de que una persona o sea más famoso, o sea mejor maestro, o sepa más que yo. No es mi carril. Yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacerlo bien, para Él. Y siempre si estamos caminando hacia la nube, hacia el reino, estamos bien. No se miren los unos a los otros. Caminen hacia la nube. Si sigues la nube, vas a llegar al reino. ¿Ok? Continuamos. Yo terminé todo eso, ¿verdad? Dice, si usurparon, ahora requieren el oficio del sacerdocio. Dice, Coré y los que estaban con él cometieron, leanlo conmigo, Coré y los que estaban con él cometieron el delito. delito. ¿De qué? Ok, si usted dice, yo soy ahora sacerdote del orden de Melquisedec, una pregunta, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que ustedes son ahora sumos sacerdotes del orden de Melquisedec? Búsqueme un versículo. La Biblia dice, con la evidencia de de dos o tres versículos, de dos o tres testigos, cualquier cosa establecida, búsqueme un versículo donde diga que nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec. No puede utilizar Primera de Pedro, porque Primera de Pedro no es para ustedes que viven en las naciones que han sido injertados. La audiencia eran los dispersos de Israel. No hay ningún versículo. Ahora, Yeshua, mi Mesías y el suyo, Él está haciendo la función del sumo sacerdote del orden de Melquisedec, pero Él no podía hacerlo en la tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 4, por favor, rápido. Hebreos 9, 4, por favor. Que tenía un incensario de oro y el arca de... Perdón, 8, 4. 8, 4. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. Lee el primer versículo 1, por favor. Okay. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del... ¿Dónde está Él? No está en la tierra, ¿no? Yeshua, ¿tiene jurisdicción en la tierra como sacerdote? ¿Por qué no? Porque aquí hay sacerdotes. Aarón, ¿verdad? Aarón, ¿tiene jurisdicción en el tabernáculo celestial? No. ¿Por qué? Porque Yeshua. Exacto, no estamos hablando de que no puede haber cabida para los dos, sino la jurisdicción, ¿dónde están oficiando? Es lo que estamos hablando. Porque el mismo libro de Hebreos te lo dice, que Yeshua no podía oficiar en la tierra, porque la línea de Yeshua es David, y eso es para el reino. Amén. Sigue, él puede ser hoy día el sumo sacerdote allá. Cuando regrese a la tierra, va a ser el rey de David, porque ahí es lo único que él va a poder tener autoridad. Y cuando él regrese, el templo va a estar restaurado. Y cuando el templo esté restaurado, ¿quiénes son los que pueden oficiar en la tierra? Eso no le quita a Yeshua como una ofrenda, eso no le quita a Yeshua como sumo sacerdote, sino que establece orden y establece jurisdicción. ¿Tiene sentido? Diferente, ¿verdad? Pero ¿es claro o no? ¿Por qué se me ríe? ¿Qué pasó? Está pensando, ¿verdad que sí? Ok, seguimos. Dice, cometieron el delito de usurpación. Usurpación es cuando alguien despoja, léalo conmigo. Usurpación es cuando alguien ilegalmente o realiza una actividad o lleva a cabo funciones de un cargo público para que ¿Cómo se estableció? En este caso, el fiscal puede iniciar en nombre de las personas por iniciativa propia o por petición de una persona en particular.
como cualquier persona que usurpa un documento ejerce un cargo público, civil o militar. Yo no puedo usurpar una posición de abogado. Yo puedo presentar la Biblia como un documento legal, pero yo no puedo decir yo soy un abogado. ¿Cuántos de ustedes le dan consejo a su familia como un psiquiatra o un psicólogo, pero ustedes no son psicólogos? ¿Cuántos de ustedes le dicen a su familia, no, tómate esta medicina, aunque te mate después no importa? Ok, usted no es doctor. Pero imagínese que usted vaya y abra una oficina de doctor y empiece a tomar dinero por ver pacientes y no tiene los certificados ni estudió, o vamos a decir que estudió, no se graduó, no hay un certificado que lo valide a usted a ejercer esa función. Puede ser el mejor doctor del mundo, puede traer los mejores resultados del mundo, pero no tiene el certificado, está usurpando y va a la cárcel, aunque tuvo buena intención. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos sido llamados al Evangelio por gracia de las naciones. El rey de Israel extendió las buenas nuevas para que ustedes aquí en Chile pudieran entrar al convenio a través de Yeshua. Lo único que les pide es obediencia. Lo único que les pide es que sean recíprocos y le dejen saber a todo el mundo lo bueno que es su patrón. Pero en cambio, entramos, ahora decimos que todos los judíos están mal. El sacerdocio, eliminado. La Torah, no. Y ahora cambiamos la fiesta y cambiamos todo. Estamos usurpando en áreas que no debemos. Y lo triste es, esto es lo triste, que la intención de cada persona que yo conozco que hace eso no es mala. Ellos lo que quieren es obedecer por tanto tiempo en el otro lado que no le enseñaron estas cosas. Pero fíjese, si yo le pregunto a los pastores que están aquí, todos entienden un orden. En una denominación tienen una jerarquía, tienen una organización, ¿sí o no? En cada congregación tienen una liturgia, aunque no le llamen liturgia rabínica o lo que sea, pero cada congregación, le pregunto al pastor, me dice, cuando su servicio tiene acá, a alguien más o menos abre con una oración, después hay cánticos, es posible que haya una lectura, y después hay una oración por dama, joven, lo que sea, y después otra lectura, otra oración, la predicación, ¿sí o no? Más o menos. Hay una liturgia y generalmente se sigue. Si alguien hay un problema en su congregación, entonces hay líderes que se reúnen con ellos. Cada persona tiene que estar sometido a las leyes de la congregación. ¿Sí o no? Entonces, eso sí lo hacemos. Pero cuando viene la Torah en Rey queremos cambiar todas las leyes. Pastores, una pregunta. Yo visito tu congregación y en vez de asumir responsabilidad de injertarme a la congregación y obedecer las leyes del local, yo empiezo a usurpar su posición, empiezo a retar sus mensajes, empiezo a debatir y a tornar a toda la congregación en contra suya. ¿Cuánto tiempo yo voy a durar en su congregación? Wow, qué extremista, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo voy a durar en su congregación? ¿Verdad que no es mucho? Mire, vamos a darle gracias al Padre que el Dios de Israel tiene misericordia. Porque las cosas que yo hice, porque no entendía, y las cosas que hay gente que yo conozco que entienden y no quieren cambiar, causan usurpación. Y lo que no estamos viendo es que lo que causa vergüenza a uno, causa vergüenza a todos. Y por eso es que nosotros en realidad, la raíz hebrea, el mesianismo tiene sus problemas, la raíz hebrea tiene sus problemas, los nazaritas tienen un problema también, los nazarenos también. ¿Ok? Hay diferentes vertientes que siguen todas. La congregación de nosotros es nazarena. A esa siempre fue mi línea. En realidad nunca fue raíz hebrea, nazarena. Pero el 99% de las personas que yo le ministro son raíces hebreas y muchos mesiánicos. Hay muchas diferencias entre los tres. Pero yo he tenido que aprender a ministrarle a los tres y también ahora a los hermanos cristianos. Que los hermanos cristianos son más fáciles que muchos dentro de la Torah. Se está convirtiendo en eso. Me llaman de iglesia y yo digo, ¿de verdad? ¿Quieren que yo vaya? Y yo puedo decir un montón de cosas y wow, qué interesante. No sabíamos eso. Y están dispuestos a poco a verificar cuando están listos. Pero que yo diga algo del calendario en una congregación efraimita.
que habla del templo en algunas congregaciones, pero no lo estudiamos. Recuerden, el 45% de los mandamientos tienen que ver con el templo. Y una pregunta, hasta este fin de semana, ¿cuántos de ustedes en realidad no habían estudiado el templo con detalle? Levante su mano. ¿Verdad? ¿Qué cosas aprendieron para ayudarnos a entender un poco más del Nuevo Testamento? Bastante, ¿verdad que sí? El templo que nos ayuda, nos explica el patrón de cómo el Eterno trabaja para que podamos entenderlo mejor, para que no cometamos los errores. Es como yo convertirme en un ciudadano chileno y después quiero cambiar su constitución, su idioma, su cultura, las costumbres, cambiarlo todo. No, yo llegué ayer, ahora yo soy más chileno que ustedes. Y de repente empiezo a hacer cosas que no van en línea con la cultura. Y en vez de ser recíproco y agradecido por la oportunidad de injertarme en tu cultura, por eso es que muchas veces cuando yo hablo parezco más venezolano. ¿Verdad que sí? Porque cuando yo fui a Venezuela, allá yo hablaba muy bien el español, yo me crié en Estados Unidos. Entonces, en la mezcla del inglés con el español tenía que seguir practicando, no estaba practicando. Yo quería aprender también el inglés, que descarté un poco el español, ¿no? Cuando yo llegué a Venezuela, ni ellos me entendían, ni yo a ellos. Es un dialecto completamente diferente. ¿Ok? Pues yo viví en Venezuela 6 años. Y yo dije, 20 millones se van a adaptar conmigo, o yo me voy a adaptar a los 20 millones. Y yo decidí, en aquel tiempo, estudiar la historia, la geografía. Yo pude visitar mucho Venezuela, bastante. Trabajé 6 años allá, me gustó, me trataron espectacular. La gente fue muy buena conmigo, estoy muy agradecido. Allá aprendí el español de nuevo. Llegó un momento que yo iba a Puerto Rico y todo el mundo pensaba que yo era venezolano. Cuando conocí a Yoli, a mi esposa, ahora pues tengo una mezcla de los dos. Pero a ver si quiero hablar venezolano, yo tuve que aprender a valorar donde yo estuve y me gané el respeto de la gente. Porque uno se gana el respeto del reino con Elohim cuando uno respeta las leyes del rey. Si tú respetas las leyes del rey, Él quiere que dotarnos a nosotros de los recursos necesarios para que usted le deje saber a otras personas lo bueno que es su rey. Pero si venimos usurpando la autoridad de nuestro rey, retando la autoridad de los mandamientos, la autoridad de los sacerdotes, la autoridad que dio acerca de los calendarios, de las fiestas, de las comidas, entonces ¿cómo Él va a bendecir a alguien que está usurpando y causando caos en su reino? Te vas a estancar, no vas a nunca progresar y Él va a buscar a otra persona. Y yo lo he visto en los últimos 21 años. Hay personas que empiezan rápido, ¡pum! Y ellos te tratan muy bien cuando te necesitan. Quiero aprender de ti, no hay problema. Yo facilito recursos, hago lo que pueda, saco tiempo, ¿verdad? Cuando no tengo para ayudar, ¿verdad que sí? Después de 2 años, ya lo saben todo. Al 3er año, empiezan a hablar más de mí. Así de agradecidos con la gente. Pero no es todo el tiempo así. Yo tengo personas como Walter, como Rafi. Tengo la mayoría, más de lo que se van, que son gente recíproca, buenos amigos, somos familia, estudiamos juntos, aprendemos juntos. Mis estudiantes se están convirtiendo en mis maestros. Y hablamos y nos conversamos. Tengo uno, se llama Ryan White, ¿verdad? Ryan White, cuando comenzó ese muchacho, ¡wow! Hablaba a la cámara así, yo creo que el Señor, ¿te recuerdas? Y ahora es espectacular el maestro que es, y me ha enseñado a mí tantas cosas. Él se convierte en mi maestro y yo soy su maestro. Ahora somos una dinámica que le enseña mis cursos, y hablamos y dialogamos y conversamos y aprendemos. La idea es que los estudiantes sean más inteligentes que los maestros, no que los estudiantes después le tiren a los maestros después que aprenden algo. ¿Me siguen? Eso es lo que hacemos nosotros con la gente judía. Si no hubiera sido por los judíos, no estuviéramos aquí aprendiendo estas cosas. Porque aunque creemos en Yeshua, no estamos al tanto de muchos contextos que ellos entienden. Ahora, ¿que ellos tienen toda la verdad? No. Porque ellos nunca buscan el punto cultural de la Biblia, solo el punto judío de la Edad Media, del judaísmo. También eso tiene su lugar. Pero hay un punto más atrás que yo quiero buscar. ¿Qué? Y yo no lo critico a eso, sino que yo digo, ok, ese no es el contexto cultural de ese tiempo. ¿Me siguen? Ok, continuamos. ¿Yo lo había leído? Sí, ya yo lo había leído. Dice, continuamos con la carta. Dice, el licenciado Francisco Radisson dice,
requisitos y o elementos del delito de usurpación. Ahora él me está dando a mí la evidencia legal que ocurre con estas personas. ¿Ok? Dice que una persona ocupe un cargo público. En este caso el sumo sacerdote o los coanim de Aarón, ellos son los que tienen el cargo público, el oficio. ¿Ok? Ya eso es sancionado por el Eterno. Nadie lo puede quitar, es un don. Y los dones de Dios son irrevocables, ¿no? Ok. 2. Tal persona ha sido establecida válidamente por una autoridad. En este caso, los sumos sacerdotes y los hijos de Aarón fueron validados por el mismo Eterno al frente de la congregación. Es como Josué. Josué fue validado por Aarón, por Moisés cuando le puso las manos, y después toda la congregación lo vio. ¿La gente le retó la autoridad a Josué cuando entró a la tierra? No, porque fue sancionado por Dios para hacer eso. La persona que se levantaría en contra de Josué no está levantándose en contra de Josué, se estaría levantando en contra del mismo Dios que lo puso allí. Amén. ¿Ok? Por eso es que yo digo, si una persona quiere mi trabajo y usurpa mi autoridad que el Eterno me ha dado, tiene que estar seguro que el Eterno le ha dado el trabajo. Porque si yo he sido llamado por el Eterno, entonces Él está pecando contra el Eterno que me puso en esta posición. Y no hay razón por qué tener celo de otra persona, porque hay mucho trabajo en el reino. Este es mi rol, el tuyo puede ser otro, pero igual de importante en el reino. ¿Ok? ¿Quién es la persona más importante cuando paré de hablar la primera vez? La persona que estaba dando la comida. Por cierto, ¿quién fue el que hizo el almuerzo? ¿Está aquí? La persona que hizo el almuerzo, ¿está aquí? ¿O se fue? Hermano Alejandro no continuó comprando. ¿Se fueron? Bueno, déjenle saber que estuvo muy delicioso. No, en serio, cuando uno está aquí enfrente hablando 2 o 3 horas y hay comida tan buena, uno está feliz. Y yo quiero que sepa que estoy muy agradecido de ustedes por facilitarlo. Se le da su lugar, a su tiempo a cada persona. Ok, 3. Que una tercera persona a la fuerza, por amenaza, engaño, fraude o cualquier artimaña y o interferencias indebidas tome el lugar de la persona que fue instituida válidamente a esta posición pública. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han ido a Jerusalén? La nube del Eterno bajó y Moisés le puso las manos a ustedes con el aceite del oído, en el dedo y el dedo gordo del pie para ser sumos sacerdotes. Pues debidamente no ocurrió. No podemos llamarnos sumos sacerdotes de los Melquisedec porque eso no ocurrió. Estaríamos nosotros usurpando la autoridad del Eterno. ¿Ok? Cuando una persona usurpa la posición de otro, se tiene que tomar en un juicio, y si el usurpador alega que tiene derecho a ocupar esta posición, un juicio, y el juez se presenta y o el juez toma la decisión. Por eso es que el antimesías va a causar caos cuando él se sienta en el templo que le pertenece a la tribu de David, el rey de David, y él no es de la tribu de David. Entonces está usurpando el reino, y ahí es cuando la gran tribulación ocurre. La gran tribulación ocurre cuando el hijo de perdición se sienta en el templo como si fuera Dios, ¿sí? Eso de que se sienta es en el lugar, hablamos del lugar de la parte. Ok. No, sí, lo voy a decir ahora. Este es el altar. Norte del altar se tiene que sentar aquí, no adentro. Solamente los sacerdotes podían entrar allá. ¿Usted recuerda a Usa, uno de los reyes, que entró al lugar santo, quería ofrecer el incienso y le pegó lepra? Porque eso es usurpación. Pero se podía sentar en los atrios norte del altar como rey de Dios, porque él es el príncipe de Dios. Dios es rey. El rey de Israel es el príncipe de Dios, y él se puede sentar a la diestra del Padre. ¿Me sigue? Pero si una persona no es de la tribu de David y se sienta en ese lugar, está usurpando la posición que Dios le dio a David y está restando la autoridad de Dios. Por eso es que Herodes nunca se sentó allá, porque aunque él fue injertado, forzado a convertirse a Judá, pero él no es hijo de Isaí, él no es hijo de Judá, de David. ¿Me está siguiendo? Aunque fue rey, que no era legítimo, era edomeo,
aunque fue rey, pero no tenía la autoridad de sentarse allí porque no es hijo de David. Y nunca fue permitido sentarse en ese trono. ¿Me está siguiendo? Ok, buena pregunta, hermano. Ok, seguimos. ¿Dónde estaba yo? Un juicio y el juez se presenta o el juez toma la decisión. En el caso de Coré y su séquito, Adonai emitió juicio y juzgado, dictando sentencia por Aarón y sus descendientes. Bueno, fácil. Entonces tú dices, la plaga vino y después vino ¿qué? Después de la plaga, ¿qué ocurrió? Y se agarra ¿qué? El censor, el censo, y después agarró ¿qué? El cetro, los cetros de cada tribu. ¿Y cuál fue el que brotó? La de Aarón, hello. Que para ese tipo de oficio, ellos son los que tienen el fruto. ¿Ok? Entonces le dijeron que agarren los censors, el incensario de cada una de las tribus y vas a ponerlo en el altar de cobre para que todo el mundo se recuerde de nunca usurpar la autoridad de Aarón. Yo no sé, más claro no puede estar, pero la gente sigue usurpando. ¿Ok? Continuamos. Por lo tanto, también vemos el número 25, versículos 2 y 13, cuando Adonai hizo pacto de paz con Pinhas. Dice, por lo tanto di, yo le estoy dando mi pacto de shalom, de paz, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de sacerdote será de ellos para... Ok, pregunta, la palabra leolam, hay personas que dicen, no, aquí la palabra para siempre en hebreo significa hasta cierto tiempo. No es verdad, es verdad, leolam, ok, pero te lo explica cómo es. Ok, cuando un presidente es presidente, todo lo que decreta el presidente, en este caso, las leyes, están vigentes siempre y cuando él es presidente. Si el presidente próximo es la misma línea, pues mantiene esos decretos. Pero si el próximo presidente es del partido opuesto, él va a tratar de eliminar, ok, vamos a poner el contexto de un rey. Si un rey establece y decreta algunas cosas, esos decretos están vigentes hasta que el rey muere. Cuando el rey muere, su hijo es el que mantiene el convenio. Su hijo continúa ese decreto. Okay. Pero si muere el rey y muere su hijo y viene otro rey de otro lugar y toma la posesión del reinado, todos los decretos antiguos son que abolidos, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, si decimos que la ley ha sido abolida, estamos diciendo que Dios murió. Quiere decir que para siempre en el aspecto bíblico, siempre para siempre, porque Dios vive para siempre. Entonces la ley no puede ser abolida, porque el eterno del creador todavía está con vida. ¿Me está siguiendo? Por eso la palabra leolam, aunque pertenece a un tiempo predestinado, pero en el caso bíblico es para siempre, porque él vive para siempre. Es un rey que prevalece para siempre. Y los estatutos no pueden cambiar. ¿Por qué? Repitan conmigo. Cuando un rey hace un decreto, ni el mismo rey puede romper su decreto. Así es. ¿Ok? Y vemos la evidencia bíblica en la historia de Esther. Sí, cuando el rey hizo un decreto y tuvo que dar otro porque no podía romper eso. exacto. ¿Ah? Con Daniel, exacto, con Daniel también. Vemos estos precedentes legales en todos lados. ¿Ok? Entonces la palabra leolam en este caso, para siempre, porque mi rey vive para siempre. Amén. ¿Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, rey del universo. ¿Ok? Rey del universo. Para siempre. De todo el universo, ¿no? Dice, por lo tanto, léalo conmigo. Por lo tanto, di, yo le estoy dando mi pacto de paz, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel, porque defendió el espacio sagrado. Pinhas defendió el espacio sagrado cuando Cosbi y Zimri cometieron pecado moral en el campamento, profanando el campamento. ¿Qué usted cree, señor? ¿Tiene sentido?
Estoy feliz porque mi esposa está conmigo esta isla. Cuando ella está conmigo estoy tranquilo. Ok. Por lo tanto, el comentario dice, por lo tanto, Ezequiel 44 confirma que son los levitas específicos, los hijos de Sadoc. Por cierto, ellos son descendientes de Fineas. ¿Ok? Para el milenio de los sacerdotes que mantienen el orden, las leyes relativas al protocolo del santuario, nadie más tiene el derecho de mantener el ordenamiento del santuario, porque si un extranjero usurpa lo establecido por la autoridad suprema, Adonai debe ser considerado. Nota, existe una similitud sorprendente entre el número 16 y número 18 con todo el vocabulario utilizado en Ezequiel 44, escrito por el licenciado Francisco Radisson, un abogado certificado y validado, que tomó la Biblia y dijo, wow, esto es legal. Recuerdo que estaba conmigo, estábamos haciendo un estudio del calendario. Yo le dije, ¿por qué seguía otro calendario? Y yo no me puse a discutir con él, pero como yo sé que él es abogado, yo dije, licenciado, vamos a estudiar Deuteronomio 17, pero necesito su opinión como abogado. Y él empieza a leer. ¿Tú estabas allí cuando estábamos haciendo eso? Es que era Gabriel que estaba con nosotros ese día. Pero yo fui, ¿tú estabas allí cuando hice con él solo? No. Yo lo hice con él solo. De repente, él empieza a leer Deuteronomio 17. Ok, explicando legalmente. Y él paró. Y él dice, wow, Rico, esto que tú ves aquí en la escuela de leyes se consideraba como el basurero. Que no es una basura, sino que hay leyes que no caen en este y aquí o aquí. Entonces se lanzan en este lugar. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces dice, y siguió leyendo. Y cuando llegó a la parte que habla acerca de que si no siguen lo que es esto, Deuteronomio 17, él dijo, wow, yo no puedo cambiar el calendario. Esto es legal. Y en ese momento él se arrepintió y dijo, yo no puedo hacer eso. Porque entendió la ley, porque él es abogado. O sea, yo sabiendo que él es abogado, lo hablé desde el punto de vista que él entiende. Y no tuve que discutir ni debatir nada. Por cierto, y él me dijo, no, yo no puedo cambiar nada. Porque yo sé que cuando el juez decreta algo, yo no puedo cambiar. Wow. Y hubieras visto la cara de este señor, que él estaba tan convencido que el calendario que seguía era el correcto. Y cuando vio la Biblia con los lentes de ley, él dijo, wow, me estoy metiendo en problemas. Aunque yo esté correcto, yo no tengo la autoridad de cambiar. Aunque usted esté correcto, usted no tiene la jurisdicción de cambiar un mandamiento, ni de añadir nada. Una persona vino donde a mí y me dijo, Rico, quiero tener media hora para enseñarte algo del calendario. Yo lo escuché espectacular. El hombre hizo una presentación acerca del calendario correcto. Es lo mismo que los judíos siguen, pero él pensaba que no. Y yo le dije, una pregunta, hermano. Su presentación, de verdad que hizo su estudio. Yo le dije, pero una pregunta. ¿Usted puede cambiar la ley? ¿Tiene la autoridad de cambiar la ley? Me dice, no. Le dije, entonces, ¿por qué estamos hablando media hora? Usted me está convenciendo de algo que usted esté correcto, no puede cambiar. Y la expresión de su cara fue la que, oh, ok, entiendo. El punto no era si estaba correcto o no. El punto es, tiene la jurisdicción legal bíblica para poder tomar la decisión de la gente que Dios le dijo que podían hacer lo que nosotros no somos parte de ellos. Y ahí se toma que nos sometamos a la autoridad que el Eterno nos ha dado. ¿Ok? Autoridad bíblica. Ok, familia. Yo creo que termino hasta aquí, ¿ok? Ya el tiempo se acaba, se perdieron eso. Pero este estudio lo pueden ver en mi página en Teshuvah, que lo tienen en Teshuvah, y todo. Estoy como Walter, y eso. Es que es muy largo, yo tuve que. Ok, familia, quiero darle las gracias a ustedes por el honor, el privilegio, la paciencia que tuvieron y por la libertad. Mi esposa mismo hizo el comentario ahorita, como usted estaba haciendo preguntas, que estábamos bien agradecidos por ser tan respetuosos, por ser tan amables, por permitirme
la oportunidad de expresar mi corazón y mi deseo de enseñar de la casa del Eterno. Y el año que viene me gustaría regresar con el programa de realidad virtual para que podamos aprender un poco más del templo. Pero necesito que ustedes hagan su parte. Okay, vamos a ver si variamos el itinerario un poco para que otras personas puedan venir también. Vamos a hacer lo posible para planificar. Yo quiero regresar y ayudar lo más que yo pueda. Pero me gustaría que ustedes nos ayuden a promover Teshuvah.tv en las redes. Yo tengo un estudio los miércoles en las mañanas a las 10 de la mañana, en vivo. Si no lo pueden ver en vivo, yo lo grabo y lo pongo en Teshuvah bajo fundamentos. Y ahí se puede estar al tanto de los estudios. Completamente gratis. ¿Okay? Pueden entrar. Lo que sí me gustaría que consideraran compartir el link con las redes y dejarles saber a otros acerca de lo que hacemos. Si pueden ir a Israel, consideren ir a la gira de Israel conmigo. Créanme, hay tanta información arqueológica hoy día que van a venir bendecidos. No porque van conmigo, sino porque no lo voy a llevar a las iglesias católicas a ver cuántas iglesias católicas. Vamos a ir a lugares bíblicos. ¿Ok? Ven. Y que el Eterno los bendiga, los guardes, se ponen de pie, por favor, hacer una oración de conjunción. 15 días. 15 días y enseñamos en el hotel, en las noches, enseñamos en el autobús y enseñamos en el local. Yo estoy constantemente enseñando. ¿Ok? Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias por tu convenio con tu pueblo Israel, te damos gracias por el honor de ser tu siervo, te damos gracias por el privilegio de poder enseñar a tu pueblo. Gracias, mi Rey, por traernos, por bendecirnos tanto, por permitirnos venir a este bello país y poder compartir con nuestros hermanos aquí, en uno de los confines de la tierra. Te damos gracias porque aquí ha llegado la enseñanza de tu templo. Te has recordado de las palabras que tú le diste a Ezequiel y que tu pueblo sí nos avergonzamos de nuestras abominaciones y queremos regresar a ti. Ayúdanos y guíanos para poder ser obedientes a tus mandamientos, que aprendamos sobre espacios sagrados, que aprendamos lo que te complace a ti, que aprendamos a ser tus siervos y que podamos encontrar gracia constantemente ante tu presencia, mi Rey. Padre, ayúdanos a poder desarrollar otras personas, hombres y mujeres, que estén dispuestos a pararse en la brecha para poder enseñar tu palabra. Que podamos nosotros equipar a tu pueblo. Necesitamos los recursos, mi Rey, para que tu pueblo pueda crecer en el entendimiento de tu palabra en todo momento. Y que tú te puedas continuamente revelar a ellos, para que ellos puedan unirse y llegar más cerca a tu voluntad. Te damos gracias, te agradecemos, te bendecimos, te reverenciamos y por siempre tratemos de levantar el nombre tuyo en alto. Hazlo, Padre, mi Rey, por virtud a tu nombre. Obra por virtud a tu mano derecha. Obra, mi Rey, porque tú guardas tu palabra y tú guardas tu juramento. Algo que yo puedo testificar y he probado es que tú eres fiel. Amén. Y que tú siempre estarás y escucharás el clamor de tu pueblo. Amén. Yo conozco tu carácter, mi Rey, y yo sé que tú escuchas el clamor de tu pueblo. Tú eres fiel y nunca nos has fallado. Y los que claman tu nombre pueden confiadamente mirarse al cielo y saber que tú escuchas en el medio de las naciones a los que necesitan de tu nombre y de tu poder y de tu Mesías. Gracias por Yeshua, por nuestro Mesías. Gracias por el trabajo que él hizo restaurarnos. Y mi Rey, gracias por la oportunidad de venir a este país. Ya nos vamos en esta semana, mi Rey. Vamos camino a Perú. Que allá podamos hacer el trabajo que tú nos has llamado a hacer. Y yo espero que este fin de semana, mi Rey, haya sido de agrado a ti. Más que nadie, a ti. Amén. Que tú estés complacido con todo lo que hemos hecho. Y si hemos hecho algo equivocado, por favor, corrígenos. Guíanos para que podamos hacer las cosas correctamente de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Mesías, oramos esto. Amén. Por favor.